Hola y bienvenidos a la sesión número 6, en nuestro estudio de Saber lo que crees. Esta vez vamos a hablar del bautismo en agua, qué es y lo que no es. Sabes, tengo que ser franco contigo desde el comienzo de este estudio y decirte esto. Siempre que analizamos el tema del bautismo en agua en la Biblia, hay muchos pasajes que menciónalo, pero no hay un solo pasaje en la Biblia que diga. Se propone decir, este es el significado del bautismo en agua. En lugar de eso, tenemos que ir a las Escrituras y mirar realmente todo lo que se dice acerca del bautismo en agua en relación con nuestra salvación. Y tenemos que deducir ese significado. En otras palabras, tenemos que adoptar un enfoque bíblico completo para comprender la idea del agua. Bautismo. Ya sabes, siempre que hay algo en la Biblia, un tema como el bautismo en agua es, no, increíblemente claro, o cuando parezca que hay huecos en ciertos detalles específicos sobre el bautismo en agua o cualquier otro tema humano. La naturaleza es tal que tendemos a precipitarnos y tratar de llenar los espacios en blanco. Y esa es una de las razones por las que se han producido tantos debates a lo largo de los años acerca de el bautismo en agua y cómo debe realizarse. Por ejemplo, ¿deberían los bebés ser bautizados en agua? ¿Quién puede actuar? ¿Bautismos en agua? ¿El bautismo debe ser por aspersión, verter o por inmersión? ¿Es el bautismo puramente simbólico o es obligatorio para que una persona sea salva? ¿Debemos bautizarnos en el nombre de Jesús? ¿O debemos bautizar, como dijo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, esos son solo algunos de los debates que han durado años y, francamente, separaron grupos enteros de personas sobre sus diferentes interpretaciones y conclusiones relacionado con esas preguntas. Entonces puede ser un estudio muy difícil. Quiero decir que los cristianos han estado divididos durante siglos sobre muchas de estas cuestiones. Entonces, vamos a echar un vistazo a lo que dice la Biblia y vamos a hacer todo lo posible para trabajar a través de algunas de estas cuestiones. En esta sesión, voy a hacer todo lo posible para sacar a la luz lo que creo que son algunas de las preguntas más críticas sobre el bautismo en agua, y de hecho vamos a ver esas preguntas y luego encontrar las respuestas que sean apropiadas. Empecemos. ¿Cómo es el bautismo de Juan? ¿Qué tiene que ver con el bautismo cristiano en agua? Ya sabes, cuando los nuevos creyentes comienzan a leer la Biblia, no les lleva mucho tiempo, cuando están leyendo el Nuevo Testamento, para toparse con el tema del bautismo en agua. Y por supuesto, la primera referencia al bautismo en agua es el bautismo que Juan el Bautista realizó en el río Jordán. Y entonces la pregunta es, ¿qué conexión tiene ese bautismo? ¿Tiene que ver con el bautismo cristiano? Bueno, el hecho es que tiene muy poco o nada que ver con el bautismo cristiano, porque el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento y estaba dirigido específicamente al pueblo de Israel para que se dieran cuenta y capaz de recibir el mensaje de su Mesías tan esperado. Encontramos estas verdades en la Biblia. Permítanme mostrarles primero el capítulo 13 de Hechos. Dice, antes de su venida, Juan había proclamado un bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y luego de Lucas 7, dice, todo el pueblo, incluso los publicanos, cuando oyeron a Jesús, en otras palabras, reconoció que el camino de Dios era correcto, porque habían sido bautizados por Juan. Pero los fariseos y los maestros de la ley rechazaron el propósito de Dios para sí mismos, porque no lo tenían sido bautizado por Juan. Así que podéis ver allí que el bautismo de Juan era una herramienta poderosa que Dios usó para preparar los corazones del pueblo de Israel, poder escuchar y recibir el mensaje viniendo de su Mesías. Puesto que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, ¿por qué Jesús fue bautizado por Juan cuando no tenía ningún pecado del cual arrepentirse?
Esta es una muy buena pregunta a la luz del hecho que Jesús nunca explica realmente en su diálogo entre él y Juan sobre por qué estaba siendo bautizado. Lo único que dijo fue, es apropiado para nosotros cumplir toda justicia. Bueno, la mejor explicación de por qué Jesús se sometió a un bautismo de arrepentimiento en realidad se encuentra en una profecía del Antiguo Testamento acerca del siervo del Señor. Y nos hablan de aquel sirviente que sería contado con los transgresores. Esa es una manera de decir Mesías. Serían contados de inmediato con los pecadores de todos los días. Aunque Jesús nunca, ni una sola vez, cometió un pecado, volvió en sí identificar con la humanidad pecadora para que pudiera llegar a ser una ofrenda por el pecado por nosotros. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? Bueno, como dijimos al principio de esta sesión, la Biblia no da ninguna referencia única, un pasaje específico. Eso nos dice aquí el significado del bautismo en agua. Pero hay pasajes que hablan del bautismo en agua y todo lo que significa. Y se centra alrededor de la palabra bautismo, el bautizar. Verás, en griego la palabra es bautista y significa sumergir o sumergir. Ahora, quiero que piensen en esa idea de sumergirse, porque en Romanos capítulo 6, Pablo usó esa idea para hablar de aquellos que llegan a la fe en Jesucristo. Déjame mostrarte. Pablo escribió, ¿no sabéis? Que todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fueron bautizados en su muerte. Así que fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo hacia la muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros también podría caminar en novedad de vida. Ahora bien, aquí está la parte importante de este pasaje. Pablo usa la palabra bautizado varias veces, pero no necesariamente está hablando del bautismo en agua. Aprendes eso a medida que lees el pasaje y ves que escribió cosas como: cuando fuisteis bautizados en su muerte. Bueno, recuerdo cuando me bautizaron en agua, y no hubo muerte durante ese bautismo en agua. Verás, Pablo está hablando de algo más profundo que simplemente la imagen del bautismo en agua. Está hablando de lo que sucede espiritualmente cuando llegamos a la fe en Jesucristo. Recordar, la palabra griega es baptisito y significa sumergido. Así que leamos este pasaje de Romanos 6 una vez más y pongamos la palabra inmerso en el pasaje, en lugar de la palabra bautizado. Creo que verás lo que Pablo realmente está diciendo en este pasaje. ¿No lo sabes? Que todos nosotros que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús estaban sumergidos en su muerte, así que fuimos enterrados contigo por inmersión hacia la muerte. ¿Para qué? Así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida. Verás, de lo que Pablo está hablando aquí no es del acto físico del bautismo en agua. Está hablando de la realidad, de lo que significa estar inmerso en la persona de Jesucristo cuando venimos a Él por la fe. El resultado de estar sumergido en Jesús y su muerte es que entonces somos criados espiritualmente, vivir una nueva vida. Ya ves, el bautismo en agua es una imagen de estar inmerso en Cristo. ¿Por qué aparecen tantos versículos bíblicos que lo mencionan? ¿Que el bautismo en agua es necesario para ser perdonado y recibir el Espíritu Santo? Bueno, este es el elefante en la habitación, ¿no? Quiero decir que esta es la gran pregunta que preocupa a la mayoría de la gente. Y aquí es donde el debate es más intenso. ¿Es el bautismo en agua un requisito para la salvación? ¿Y por qué hay tantos versículos en la Biblia que parecen llevarnos a esa conclusión? Bueno, en primer lugar, la creencia de que es necesario el bautismo en agua
Se llama bautismal, regeneración. Y eso simplemente significa que eres regenerado o nacido de nuevo cuando eres bautizado en agua. Y sabes, cuando lees el Nuevo Testamento, no hay duda de que autores del Nuevo Testamento, estrechamente asociada a la idea del bautismo en agua, con la salvación. Eso está claro. El resultado para ti y para mí son varios pasajes bíblicos. Esto podría llevarte a concluir que el bautismo en agua es un requisito para ser salvo, y que hasta que alguien no es bautizado en agua, aún no ha nacido de nuevo. Hechos 2:38. Es uno de esos pasajes. Déjame mostrarte. Y Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecadores, de tus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Ya sabes, este es solo uno de, francamente, muchos pasajes del Nuevo Testamento. Eso se podía ver como apoyando la idea que el bautismo es un requisito para la salvación. Pero aquí está el problema. Hay aún más pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de nuestra salvación, que no hacen ninguna asociación con el bautismo en agua en absoluto. Un pasaje de este tipo se encuentra en Romanos capítulo 10. Va así. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para justicia. Confiesa y se salva. ¿Viste ahí? No se menciona el bautismo en agua. En absoluto. Si fuera un absoluto requisito, diría el apóstol Pablo. ¿Lo has omitido de ese pasaje en particular? Aquellos que abrazan la regeneración bautismal también nos vemos obligados a lidiar con algunos pasajes que parecen hablar en contra de la idea que el bautismo en agua es un requisito. Uno de ellos se encuentra en Hechos capítulo 10. Recordaréis esto en la predicación de Pedro, Cornelio y toda su casa. Aceptó y respondió al Evangelio por la fe, al recibir el Espíritu Santo. Y luego, fueron bautizados. También tenemos la declaración hecha por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Va así. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras de elocuente sabiduría, para que no se pierda la cruz de Cristo, ser vaciado de su poder. Gente, si el bautismo en agua fuera un requisito para la salvación, esta sería una afirmación impactante por el apóstol Pablo. Pablo estaría admitiéndolo, que había sido enviado sin poder ser el más cercano, el que verdaderamente acercaba a la gente a un lugar de nacer de nuevo. Esto es si crees en la regeneración bautismal. El problema es el siguiente. No puedes tomar solo este versículo o solo este pasaje o algunos que parezcan. Dicen esto y algunos parecen decir aquello. Tienes que tomar la Biblia completa, como una revelación completa. Y ese es el elemento importante de la comprensión. Bautismo en agua. Entender verdaderamente cuáles eran las intenciones de Dios. Cuando empezamos a mirar el contexto completo de la revelación de Dios en la Biblia, encontramos que hay ciertos otros pasajes donde el bautismo en agua no podría ser posible, ser un requisito, como la declaración de Pablo en Efesios capítulo 2. Por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es obra tuya. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se arrepienta. Uno puede jactarse. Ya sabes, en ese único versículo solamente, el apóstol Pablo usó 6 diferentes maneras para enfatizar que nuestra salvación no es resultado de nada, pero, por ejemplo, solo fe en la obra terminada de Jesucristo. Y eso me lleva a concluir que el bautismo en agua es una imagen de nuestra inmersión en Cristo. Quiero que pienses un poco en esto porque creer en el bautismo en agua
es requerido para ser salvo. En realidad no es diferente de lo que algunos creen. Somos salvos cuando nosotros tomar la comunión. He hablado con algunas personas y les he preguntado, ¿cuándo te salvaste? Y una persona me dijo, la primera vez que recibí la comunión fue cuando me salvé. La persona creía que al ingerir esos elementos, o el pan y la copa con que fueron salvados. Pero verás, la comunión es realmente igual que el bautismo en agua. Es una imagen de lo que Jesús hizo por nosotros, pero no es la realidad de lo que hizo. Creyendo en esa comunión, en sí mismo y por sí mismo, tiene la capacidad de salvarnos. Es elevar la imagen por encima de la realidad. Y lo mismo ocurre con el bautismo en agua. Esto también es una imagen que nunca tuvo la intención de ser elevada por encima de los medios, por la cual somos salvos, que es la cruz de Cristo. ¿Quién debe ser bautizado en agua? Bueno, este es fácil porque Jesús nos dijo quién debe ser bautizado en agua en lo que llamamos la Gran Comisión, que está en el mismo momento. Fin del Evangelio según Mateo. Déjame mostrarte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Evangelio, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, usted lee ese pasaje y es muy claro. ¿A quiénes debemos bautizar? Él dice, ve y haced discípulos, bautizándolos. Debemos bautizar discípulos. Nosotros primero hacemos discípulos, luego los bautizamos. ¿Qué pasa con el bautizo de los infantes? Bueno, todo lo que realmente puedo decirles sobre esta pregunta es que la Biblia no dice nada acerca de bautismo. Criaturas. Francamente, la práctica de bautizar a los bebés creció desde una perspectiva malsana y no bíblica. Del bautismo en agua como requisito para la salvación. Y así, la gente comenzó a bautizar a sus bebés. Y tenían creencias diferentes. Algunos creían que si su hijo moría de alguna manera antes de la edad de responsabilidad, el bautismo en agua garantizaría que irían al cielo. Otros creían que el bautismo en agua era una garantía para más adelante en la vida. De hecho, ellos vendrían al Señor si los bautizáramos cuando son bebés. Y algunos probablemente lo hacen simplemente por tradición, por creer realmente. Nada en absoluto al respecto. Su eficacia o poder para cambiar la vida de ese niño. Pero no hay nada, ni una sola palabra en la Biblia acerca del bautismo. Criaturas. ¿Hay palabras específicas que deben decirse durante un bautismo? Bueno, una vez más, Jesús nos dijo en la Gran Comisión: bautizar discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, si lees Hechos capítulo 2, oyes a Pedro decir esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, tienes estos dos pasajes diferentes, que parecen dar dos fórmulas diferentes. Entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, ha habido debates al respecto durante siglos. Aquí está el trato. Ni Jesús, Pedro dijo, estaba dando una fórmula. Porque cuando la Biblia dice que debemos bautizar en el nombre de alguien o, francamente, cuando la Biblia dice que debes hacer algo en nombre de alguien, simplemente significa en la autoridad de esa persona. Entonces Jesús estaba diciendo vayan y bauticen en la autoridad del Padre, que es también la autoridad del Hijo y también la autoridad del Espíritu Santo. Cuando Pedro dijo ser bautizado en el nombre de Jesús, se refería a aquel que le dijo que fuera y bautizara en el nombre y la autoridad de Dios. Entonces ellos decían lo mismo, que debemos bautizarnos en la autoridad que Dios nos ha dado. No es una fórmula. Y los debates son ridículos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. La próxima vez vamos a hablar de un entendimiento muy importante de la palabra de Dios. Se trata de la resurrección de Jesucristo. Hasta entonces, Dios te bendiga.